¿Cómo están todos? Queremos dar la bienvenida a todos los que nos están viendo en sus casas, en sus hogares, en sus carros, donde sea que nos están viendo. Hoy es un día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo, amén. ¿Todas las mujeres ya se registraron? Va a ser aquí, así que pueden traer 50, 60, 80 mujeres, no hay problema. Ok, Dios abrió las puertas para que fuera aquí, así que van a estar en casa. Y el car wash es para levantar fondos, así que necesitamos que la iglesia nos ayude. Vamos a hacer un gran esfuerzo, estamos levantando fondos para poder seguir siendo la obra, así que gracias a todos los que van a ayudar y van a conectarse. Vamos a seguir, estoy con mi bella esposa, mi amor, te amo mucho, te ves muy linda. Vamos a seguir con la serie Héroes Verdaderos. ¿Cuántos están conmigo? Héroes verdaderos. En un mundo de muchas películas y mucha comunicación de lo que es ser una persona exitosa, un héroe, la palabra nos enseña lo que es ser un héroe verdadero. Y esta enseñanza es no solamente para que nosotros la recibamos, sino que la comuniquemos a nuestros hijos de lo que es verdaderamente un héroe. Jesús fue el primer héroe, amén. Jesús es el héroe sobre toda excelencia. Pero hemos estado tocando otros personajes que la Biblia establece que son héroes de la Biblia. Héroes y un héroe verdadero es una persona que tiene un efecto no solamente en el momento que vive, sino por la eternidad. Tú y yo, Dios nos ha llamado a ser héroes. Y sí es importante lo que está pasando ahora, pero más importante es el legado que vamos a dejar. El dominó que va a salir de lo que hagamos en este momento. Entonces, hoy voy a tocar con mi esposa el tema Dios derriba gigantes. ¿Lo pueden repetir conmigo? Dios derriba gigantes. Dios derriba gigantes. La vida de David. Un hombre que nos inspira a todos nosotros. Si nunca has leído la Biblia, la vida de David, te motivo a que la leas. Un hombre que la palabra dice que era conforme al corazón de Dios. Perfecto. Perfecto. Si tú ves su historia, tú dices, wow, yo soy un santo al lado de David. Pero dice la palabra que era un hombre conforme al corazón de Dios. Interesante porque cuando Dios llama a David, el profeta Samuel dice, ese no puede ser. ¿Y qué es lo que Dios dice? Tú ves lo de afuera, pero yo veo el corazón. Por afuera nosotros podemos parecer, pero ¿qué es lo que Dios está buscando? El corazón. Así que le voy a pedir a mi esposa, vamos a leer la historia, la lectura de una de las historias favoritas de muchos de nosotros y entonces vamos a empezar porque tenemos mucho que correr y desafortunadamente poco tiempo para hacerlo, pero lo vamos a hacer, amén. A menos que quieran quedarse aquí hasta las 5 de la tarde, yo no tengo problema, pero la otra iglesia que viene después de nosotros va a tener un problema, entonces vamos a 17, 12 al 51, sí. Primera de Samuel 17, 12 al 51. David era hijo de Isaí, un efrateo que vivía en Belén de Judá. En tiempos de Saúl, Isaí era ya de edad muy avanzada y tenía 8 hijos. Sus 3 hijos mayores habían marchado a la guerra con Saúl. El primogénito se llamaba Eliab, el segundo Abinadab, el tercero Sama. Estos 3 habían seguido a Saúl por ser los mayores. David, que era el menor, solía ir a donde estaba Saúl, pero regresaba a Belén para cuidar las ovejas de su padre. El filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas y así lo estuvo haciendo durante 40 días. Un día Isaí le dijo a su hijo David, toma esta bolsa de trigo tostado y estos 10 panes y vete pronto al campamento para dárselos a tus hermanos. Lleva también estos 3 quesos para el jefe de batallón. Averigua cómo les va a tus hermanos y tráeme una prueba de que ellos están bien. Los encontrarás en el valle de Elá, con Saúl y todos los soldados israelitas, peleando contra los filisteos. David cumplió con las instrucciones de Isaí.
Se levantó muy de mañana y después de encargarle el rebaño a un pastor, tomó las provisiones y se puso en camino. Llegó al campamento en el momento en que los soldados, lanzando gritos de guerra, salían a tomar sus posiciones. Los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente. David, por su parte, dejó su carga al cuidado del encargado de las provisiones y corrió a las filas para saludar a sus hermanos. Mientras conversaban, Goliat, el gran guerrero filisteo de Gat, salió de entre las filas para repetir su desafío, y David lo oyó. Cuando los israelitas vieron a Goliat, huyeron despavoridos. Algunos decían: «¿Ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel? A quien lo venza y lo mate, el rey lo colmará de riquezas. Además, le dará a su hija como esposa, y su familia quedará exenta de impuestos aquí en Israel». David preguntó a los que estaban con él: «¿Qué dicen que le darán a quien mate a ese filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién se cree ese filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Al que lo mate», repitieron, «se le dará la recompensa anunciada». Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. Le reclamó: «¿Qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco, eres un atrevido y malintencionado. Seguro que has venido para ver la batalla». «¿Y ahora qué hice?», protestó David. «Si apenas he abierto la boca». Apartándose de su hermano, les preguntó a otros, quienes le dijeron lo mismo. Algunos que oyeron lo que había dicho David se lo contaron a Saúl, y éste mandó a llamarlo. Entonces David le dijo a Saúl: «Nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él». «¿Cómo vas a pelear tú solo contra ese filisteo?», replicó Saúl. «No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida». David le respondió: «A mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo». «Anda pues», dijo Saúl, «y que el Señor te acompañe». Luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña, o su armadura. Le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. «No puedo andar con todo esto», le dijo a Saúl, «no estoy entrenado para ello». De modo que se quitó todo aquello, tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. Este, por su parte, también avanzaba hacia David detrás de su escudero. Le echó una mirada a David y, al darse cuenta de que era apenas un muchacho, trigueño y buen mozo, con desprecio le dijo: «¿Soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos?». Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses, añadió: «Ven acá, que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo». David le contestó: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo en ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos». En cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, también éste corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. Metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra y con la honda se la lanzó al filisteo, hiriéndolo en la frente. Con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo. Así fue como David triunfó sobre el filisteo. Lo hirió de muerte con una honda y una piedra, y sin empuñar la espada.
Luego corrió a donde estaba el filisteo, le quitó la espada y desenvainándola, lo remató con ella y le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su héroe había muerto, salieron corriendo. Wow. Uy, podemos estar todos 3 meses hablando de lo que acaba de pasar ahí. Qué inspiración, qué increíble. Un muchacho joven llega a triunfar contra el soldado más poderoso de todo el área. Y hay unas características, porque esta serie es tocando características que hacen y describen a un héroe verdadero. Y no podemos tocar todos los puntos, pueden leerlo, pueden estudiarlo después ustedes. Pero hay cosas que tocaron mi vida, hay cosas que tocaron la vida de Diana, que vamos a estar hablándoles un poquito. Y espero que eso toque sus vidas, cambie sus vidas. Es una semilla que dé mucho fruto. Número 1, David era un siervo de Dios. Un héroe verdadero es un siervo de Dios. Una de las características que veo en David era que él tenía un corazón de siervo. Aunque era el más pequeño de su familia y el más insignificante, se ve en su vida que él era un siervo no solo a su familia, pero a Dios sobre todo. Cuando hablo de ser un siervo, estoy hablando de la actitud de una persona que decide sobre su propio deseo egoísta sacrificar su zona de confort. ¿Entendieron esa palabra? Es una palabra de la Florida. Zona de confort. ¿Okay? El que no entienda le pide a una persona que ha vivido en Florida por muchos años qué significa eso. Sacrificar su zona de comodidad y hacer la voluntad de Dios sobre todo. Eso es lo que era David como siervo. Tenía sus deseos egoístas, pero decide servir al Señor sobre todo. Dios lo encontró sirviendo a Dios. Y Dios vio que su corazón era servirle a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuántos soldados había en ese lugar? Muchos soldados. ¿Por qué fue David el que Dios usó? Porque era el que tenía el corazón correcto de siervo. Todos estaban egoístamente protegiendo sus propios intereses. ¿Verdad que sí? Ay, mi vida. Ay, qué susto. Léalo. Ay, no. Yo tengo que cuidarme. Pero él decidió servirle a Dios sobre todas las cosas. Y si Dios decía, ahí te quiero, ahí va. El siervo está dispuesto a servirle a Dios sobre todas las cosas. David tenía una responsabilidad. ¿Cuál fue lo que era su responsabilidad en ese momento? Ir, llevarle comida a sus hermanos y volver a su papá y darle un reporte de cómo estaba todo. Eso fue lo que el papá le dijo, ¿verdad que sí? Él se encuentra en ese momento porque él como siervo está sirviendo a su papá y su llamado era: ve, dale comida a tus hermanos y déjame saber cómo están tus hermanos. Pero cuando uno entiende que Dios es mi dueño y mi Señor, y Él es el que manda mi vida, y cuando Él te da una dirección diferente a lo que tú pensabas, un siervo verdadero está dispuesto a actuar lo que el Señor dice sobre todas las cosas. Él pensaba que Dios le estaba mandando ahí para ir y darle comida a sus hermanos y devolver y darle un reporte. Pero cuando él llega ahí el Señor le dice: te cogí. Tú no viniste aquí para llevarle comida, tú viniste aquí para destruir ese gigante. ¿Te ha pasado eso? Que estás en una rumba y de momento te encuentras en una situación y Dios te dice: no, papi, no era, como me ha contado alguno de mis discípulos muchas veces, no era pintar en la casa a esa persona.
Era tu ir y orar por esa persona porque estaba enferma o necesitaba a Jesús. Estamos dispuestos a estar abiertos a que cuando Dios dice, tú pensabas que era comprar una leche, pero era porque esa persona que está ahí necesita que tú eres por él o ella. Un héroe verdadero es un siervo de corazón. Un héroe verdadero está dispuesto a servirle a Dios sobre todas las cosas. Otra característica que vemos de David es que David creó historia con Dios en lo privado, ¿verdad? Él tenía intimidad con el Señor. Vemos en el versículo que acabamos de leer, 1 Samuel 17, 34, 36, cuando él le dice a Saúl, pero yo maté a los leones y maté a los osos. ¿Y quién estaba viendo a David ahí cuando él estaba peleando estas batallas en lo privado? Nadie, solo el Señor, ¿verdad? Y sus ovejas. Él creó historia con Dios y el Señor le permitió derribar gigantes en lo privado para que después pudiese hacerlo en público. Entonces nuestra intimidad con el Señor es muy importante. David es una muestra de eso, de cómo su vida fluía desde su intimidad con el Señor, de su lugar secreto. Esa es una de las cosas que más me impacta de David. Él no estaba buscando posición ni fama. Él quería hacer la voluntad de Dios. Y ese corazón que él tenía venía desde ese lugar de intimidad con Dios, donde nadie está viendo las batallas que tú estás peleando, los gigantes que estás ganando, los estás ganando en privado. Pero el Señor está haciendo historia, Él está escribiendo y tú estás construyendo para la gloria de Dios. Y después el Señor te exalta y puedes derribar gigantes en lo público. Amén. Amén. Dan aplausos, está tremendo. Otra cosa que yo vi es que David venció sus obstáculos internos y cuando lo hizo, entonces el gigante externo cayó. Vence tus obstáculos internos y el gigante externo va a caer. ¿Cómo así, pastor? Usted sabe que mis batallas más importantes son interiores, no exteriores. Para que yo vea un cambio externo, yo tengo que ganar las victorias internas. ¿Cómo así, pastor? No entiendo. Mira lo que, no solo eso, sino que se enfrentó, algo que me impacta a David fue su mentalidad. ¿Qué mentalidad tenía? De hacer la voluntad de Dios sobre todo obstáculo que se le presentaba. A mí me impacta la mentalidad de David. Tú sabes la mentalidad que tú tienes cuando viene la crisis y tú reaccionas y hablas y actúas. Lo que sale por tu boca y lo que actúas con tu cuerpo va a estar determinado y sentado en el tipo de mentalidad que tú o yo tengamos. ¿Sabías eso? Mientras todos estaban completamente controlados por las palabras de Goliat, David entró con otra mentalidad basada en la palabra de... Habían dos palabras que David podía aceptar. Las palabras de Goliat o la palabra de Dios. Todo el pueblo de Israel, todos los ejércitos de Israel estaban controlados por las palabras de Goliat. Decía que estaban aterrorizados, que corrían y se escondían. Pero David llega y él ve exactamente lo mismo que todos estaban viendo. Pero él reacciona diferente, no se movió. Dijo, él está retándonos, entonces vamos. Porque su mente estaba controlada por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo que estaba en su mente. Inmediatamente empieza una batalla en la vida de David, una batalla espiritual, una batalla mental y emocional. El problema no era el gigante Goliat.
El gigante se manifestó porque los israelitas habían adaptado una mentalidad que permitía que el gigante se manifestara. El gigante externo se manifiesta porque nosotros hemos permitido en nuestra mente y en nuestro corazón que eso se manifieste. ¿Usted sabía eso? ¿O no me entiende? Para todos, Goliat los iba a matar. Para David, Goliat había muerto ya. Ya Goliat había sido destruido. Son dos realidades completamente diferentes. Y todo ese mundo está en la mente. Lo que uno acepta como su realidad en su mente va a ser lo que se va a manifestar en el exterior. Puede ser que haya crisis financiera, pero tú en tu mundo interior decides qué realidad financiera vas a aceptar. Porque lo que aceptes va a ser lo que va a gobernar tu mundo. Por eso es que la iglesia no se somete a lo que está pasando en el mundo. La iglesia no es del mundo, dice la palabra. Nosotros vivimos bajo otro reino. El problema no era el gigante, ya lo dije. Lo peor es que cuando David respondió, movido por Dios y por su palabra, ¿qué pasó? Todo el mundo dijo, wow. Increíble, David, lo que acabas de decir. Es verdad. Nuestro Dios está con... El hermano le dice, ¿qué te pasa? Ahora tú te crees que tú eres el papichulo aquí. El hermano mayor lo amonesta al frente de todo el mundo. ¿No se dieron cuenta? Lo paró. Estaba parando la voluntad de Dios. Porque la gente, nosotros, se nos hace muy difícil aceptar que lo que tenemos aquí está incorrecto. Cuando alguien te dice algo en contra de lo que tú has adaptado como tu mentalidad, como tú piensas, tu reacción humana va a ser, tú estás mal, yo estoy bien. Aunque sin darte cuenta estás yendo completamente en contra de la voluntad de Dios. Dígame por favor, porque si no. Y no amén de que voy a tener una mentalidad incorrecta. Dígame que voy a tener la mentalidad de Dios. Yo le decía a mi hijo, ¿quién tiene la llave de tu mente? ¿Quién tiene la llave de tu mente? La tienes tú y la tiene Jesús contigo. Tú tienes el control de qué entra a tu mente. Es una mentira que tú no tienes el control. No importa cómo te sientas, tú tienes esa autoridad. No solo eso, sino que se enfrentó al rey Saúl y que le dijo, el rey Saúl, tú no vas a poder vencer a Goliat, un niño. Esas ideas que se te metieron en la cabeza, niño, quítatelas. ¿Cuántas veces hemos hecho eso a los niños, no? Qué feo eso. No solo eso, sino cuando sale a Goliat, se encuentra solo, sin nadie que creía en él. Y con un gigante que, ¿qué le decía? Lo maldecía. Decía, te voy a matar. El hermano no creyó en él. El rey no creía en él. Le dijo, mira, vete a morir. Pues ve, es tu muerte. Y después se encuentra con el gigante. Y el gigante lo maldice. Te maldigo y te voy a cortar en 1000 pedazos para que la gente vea quién soy yo. Imagínate. Pero David venció los obstáculos porque él tenía la mentalidad correcta. Él veía con los ojos de Dios, no con los ojos del hombre. Wow, un joven. Pero como dijo Diana, ¿de dónde sale esa mentalidad? De su tiempo con el Señor. En su secreto, él vio la mano de Dios y entendió cómo Dios se movía y dejó que esa mentalidad fuera la que gobernaba su vida.
Solo la vida de alguien que ha vencido los obstáculos de la mente y del corazón es una persona inmovible internamente y es el que puede enfrentar todo lo exterior y poder vencer a los gigantes exteriores. Mi peor enemigo está aquí. No es Satanás, no es el mundo, es lo que yo he sembrado aquí y aquí. Otra actitud que David tenía era que tenía un corazón humilde. Cuando uno lee la vida de David se da cuenta que él de verdad temía a Dios. Claro, se equivocó en una parte de su vida, pero cuando Saúl se puso celoso, una vez que David es rey y se pone Saúl celoso, porque la gracia y el favor de Dios estaba sobre David, empieza a perseguirlo, antes de que se volviera rey, cuando ya él sabe que él es el escogido de Dios, Saúl empieza a perseguirlo, ¿verdad? Y David tuvo varias oportunidades para matarlo y no lo hizo. Y cuando Saúl lo confrontó y le preguntó, ¿por qué no me mataste cuando tuviste la oportunidad? Le dijo que, en otras palabras, Dios no quiera que yo toque al ungido de Dios. A pesar de que él tenía las excusas y tenía todas las razones de hacerlo, porque Saúl estaba lleno de ira, de celos, de rabia, quería matarlo, estaba completamente controlado por otra cosa que no era el Espíritu de Dios. Y David tenía las excusas, pero no lo hizo, porque él temía a Dios. Eres un ejemplo para mí de cómo él escogió, porque sus soldados le dijeron, ¿por qué no lo hiciste? Él temía a Dios sobre los hombres. Y eso es una característica que creo que todo héroe en el reino de los cielos tiene que tener. Porque la palabra dice que el temor a Dios es el principio de sabiduría. Y muchas cosas que podemos ver pasando alrededor de nuestras iglesias es porque el temor al Señor no está ahí. Y eso es muy, muy, muy importante. Yo oro constantemente sobre nuestros hijos, sobre cada familia de CN, que el temor a Dios sea el que guíe nuestras decisiones en todo tiempo, en todo momento, porque el temor a Dios es el que va a hacer que tú permanezcas fiel en tu matrimonio. El temor a Dios es el que va a hacer que tú levantes a tus hijos de acuerdo a la palabra. Y el temor a Dios no es estar asustado de Él, es estar aterrorizado de estar sin Él. El temor a Dios, que nosotros seamos personas que temen a Dios, que no demos por sentado que su presencia está con nosotros, que en todas nuestras decisiones, en la forma en que hablamos, en la forma en que tratamos a los demás, el temor a Dios sea el que nos guíe y el que guarde nuestro corazón y nuestra mente. El temor a Dios es una protección. Es una protección diaria a todos los ataques que vienen del enemigo, todas las tentaciones. Y esa es mi oración para todos nosotros, que podamos vivir bajo ese temor de, Señor, yo no quiero estar un segundo sin ti. No, eso sí, me aterroriza. Amén. Sí, por eso es que David no le tenía temor a Goliat, le tenía temor a Dios. Yes. Déjame leer esta palabra. Salmo 19:14 dice, sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Amén. Ok. El último punto mío es, el Señor ganará. Ya conmigo, el Señor ganará. El título que puse es Dios derriba gigantes. El título de esta prédica, ¿verdad que sí? Porque algo que yo he aprendido es que David no hizo nada. Imposible. Es una historia que quizás una persona escribiendo ficción la habría escrito, ¿verdad que sí? Con 3 piedras y con la primera piedra
Y dicen que David era tremendo, tenía tremenda capacidad. Ok, sí, hay que capacitarse. Si Dios te va a ayudar, capacítate. Cambia tu mentalidad. No vivas una vida de pecado, entrega tu vida en santidad. Recibe el temor de Dios, sí, Dios. Pero al final del día, David no derribó a Goliat. Y él lo dijo. Él no dijo, yo te voy a derribar. Ese es el error que muchas veces hacemos. Yo he hecho muchas veces. Recibir una palabra y con mis propias fuerzas pensar que yo voy a ser el que voy a hacer eso. Posible. Yo no voy a ser el padre que Dios quiere que yo sea. Dios a través de mí va a ser ese padre. El Señor ganará. El Señor ya ganó. David decía, Jesús va a ganar. Nosotros decimos, Jesús ya ganó. En la cruz, Él dijo, it is finished. Después le dijo, ya yo he vencido al... Recíbelo. Esa palabra es para ti. Jesús. David no venció a Goliat, Dios venció a Goliat. El puño no fue una piedra, el puño fue la mano de Dios que le pegó a Goliat. Por eso fue que cayó. ¿Lo ven diferente? David sabía que detrás de él estaban los ejércitos, no de Israel, los ejércitos celestiales. Él no estaba hablando de un ejército físico. Él está hablando de un mundo espiritual que está contigo en este momento. Un Dios verdadero que está contigo en este momento. Y él lo único que tenía que hacer era obedecer. No importa qué loquera en su mente era una loquera lo que él estaba diciendo. Él dijo, yo voy a coger la piedra y la voy a tirar y Dios va a hacer algo. David no tenía la capacidad para vencer a Goliat. Él lo sabía. Él sabía. Como él sabía que no podía vencer al león y al oso tampoco, como dijo Diana. Él sabía. Cuando el león estaba ahí, él sabía que él no podía, él estaba muerto. Ya, goodbye. Pero él confió en Dios. Y vio como Dios fue el que venció a ese león. Y vio como Dios venció a ese león. Y ha sido el que ha vencido muchas áreas en tu vida. Y hay que recordar eso. Como Dios día tras día ha estado ahí, ha vencido y te ha sostenido. Pero David tenía la convicción de que Dios estaba con él. Lo había escogido y nunca le iba a fallar. Él sabía que él no era el héroe. Él no era el héroe. No somos los héroes. Dios es el héroe. Toda la gloria es para Él. Toda la honra es para Él. Él solo era el instrumento para que Dios manifestara su gloria y su poder. Mi pregunta es, ¿estoy dispuesto a que Dios manifieste su gloria y su poder a través de mí? Él sabía quién estaba con él y quién iba a ganar la batalla. Él sabía que él solo tenía que tomar el paso de fe y Dios iba a manifestar su voluntad y su palabra se iba a cumplir. David también sabía cómo procesar emociones muy bien. Cuando tú lees los salmos, ves un cuadro perfecto de cómo es desahogar sus emociones y procesar emociones con Dios. Primero él empieza bien deprimido, bien afligido, y después del procesar cómo se siente, entonces vuelve su mirada y dice, pero tú eres mi Salvador, mi roca firme, mi fortaleza, mi escudo, mi amparo. Y es importante saber cómo procesar emoción con Dios.
En la iglesia a veces se ha movido mucho la mentira de que las emociones son secundarias o no son importantes o no son válidas. Y eso no es verdad, porque Dios te las dio con un propósito. Las emociones son neutrales. Son instrumentos de parte de Dios para saber qué está pasando dentro de ti. Y saber procesar emoción con el Señor es muy importante para ser un líder saludable. Es muy importante tomar ese momento de sentarse con el Espíritu Santo y decir, me siento así. Y lo interesante es que muchas veces pensamos que Él no sabe, ¿verdad? O actuamos como si Él no sabe. Y cuando oramos con palabras súper elocuentes o súper impactantes. Y actuamos como si Él no sabe lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón. Pero una cosa que me impacta de David es eso, que él sabía cómo procesar sus emociones con el Espíritu Santo. Y eso es lo que Él quiere también que tú hagas, que tú y yo hagamos, para poder tener un corazón puro, limpio, para no quedarnos estancados en algo que pasó, que me hicieron, que me dijeron. Hay que procesar. La palabra dice, también David tenía un corazón lleno de arrepentimiento. Él se arrepentía. El arrepentimiento es un regalo. Yo siempre le digo a mis hijos, no es una carga. El hecho de que tú puedas sentir la convicción del Espíritu Santo y te puedas arrepentir es un regalo. Imagínate no poder hacerlo. Es un regalo poder recibir de Dios la convicción de que he hecho algo incorrecto, de que he hecho algo mal, de que tengo que cambiar mi camino. Es una bendición, es un regalo de Dios poder decir, perdóname Dios, he fallado en esta área. Y David tenía un corazón, a pesar de que falló muchas veces, él tenía un corazón lleno de arrepentimiento. Y en Salmo 32 del 3 al 6 leemos, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzarán. Ese es un salmo de David. Y cuando tú ves los diferentes salmos de David son muy parecidos. Él expresa su emoción y luego, Señor, pero tú eres el que me perdona, el que me restaura, el que me saca del pozo cenagoso, el que pone mis pies sobre la roca. Eres tú, mi pastor, el que me guía a pesar de momentos difíciles, y Él es un ejemplo para mí del poder del arrepentimiento. Amén. Vamos a ponernos de pie. ¿Cuántos recibieron? Importante. David fue usado por Dios porque era un hombre real al frente de la presencia de Dios. Procesaba, él decía, yo no puedo, tú puedes. Esto es lo que yo soy. Porque uno es real y no tiene que procesar lo que es y después sembrar la verdad que es la palabra de Dios. Yo no sé, yo solamente sé el gigante que quiere venir a traer caos a mi vida. Yo no sé el gigante que quiere venir. Yo sé los gigantes que allá afuera se están moviendo. Pero el Señor es el que ha ganado. Por eso es que siempre al final del camino, Jesús. Él está contigo si has decidido seguirlo a Él. Vamos a cerrar nuestros ojos. Porque
Jesús era el centro de la vida de David. David sabía que Jesús iba a venir. Jesús ya vino, muere, resucita, asciende al cielo y va a volver. Pero lo que vemos como un factor en común en un héroe verdadero es que Jesús es el centro de la vida de esa persona. Y si hay algo que en esta casa establecemos, es que Jesús es el mensaje más importante. Si me estás escuchando, estás aquí o estás escuchándome en cualquier lugar, yo quiero que tú sepas que hoy es el día que tú puedes decidir seguir a Jesús. Hoy es el día que puedes decidir cambiar tu forma de vivir y ser usado por Dios como David fue usado. Si ese eres tú y tú dices, sí, yo quiero volver, o yo quiero tomar esa decisión de seguir a Jesús, levanta tu mano y di conmigo: Dios, gracias por mandar a tu Hijo Jesús para morir por mis pecados. Yo me arrepiento de mis pecados y te pido que cambies mi vida. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Y hoy decido seguirte a ti. Salva mi vida. Cambia mi vida. Lléname de tu Espíritu Santo. Toca mi vida ahora. En el nombre de Jesús. Amén. Y quiero hacer un segundo llamado mientras cantamos esta canción. Porque yo sé que muchos hemos estado batallando en nuestra mente una mentalidad incorrecta. Pero el paso correcto es entregarle hoy todo a Jesús. Así que mientras cantamos esta canción, pasa al frente y di: hoy te entrego toda mentalidad incorrecta, Señor. Todo lo mundo interno que está moviéndose que no es correcto, me rindo ante ti y recibo la mente de Cristo, las emociones sanas de Jesús. Porque yo sé que hoy va a destruirse todo lo interno y el gigante caerá. Sí, Señor Jesús. Sí, Señor, nuestros corazones están listos para recibir. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados
su gran amor. Con brazos abiertos nos recibes hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tenemos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. El castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Vamos, dilo. Jesucristo basta. Levanta tus manos. Jesucristo, tú eres el único, tú eres basta, Señor. Hoy se caen los gigantes en el nombre de Jesús. Ahora se caen en el nombre de Jesús. Ahora se caen en el nombre de Jesús. Espíritu de suicida, de ansiedad, de depresión. Ahora todo lo que ha venido contra nuestras finanzas, ahora se va. Dios lanza su piedra y destruye al enemigo. Y hoy declaramos victoria. Di gracias, Señor, por la victoria. Ya tú venciste. Ya tú venciste. Lo recibo en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén, amén y amén. Un aplauso. Un aplauso, vamos. Gracias, Señor. Seguimos orando por lo que está aquí al frente de todos los demás. Gracias por estar con nosotros. El próximo domingo nos vemos listos para otro domingo. Y los grupos de conexiones, todo el mundo, seguimos adelante.